Les quiero contar que en Nicaragua existen prácticas tradicionales que violentan directamente la vida de la niña. Una de estas prácticas es el talamana o pago por sangre que se realiza en la costa Caribe. Para hablar más de este tema, Andrea Carballo se encuentra con un especialista. Gracias, Katherine. Nos encontramos en esta parte del set con el licenciado Alfonso Malespín. Él nos va a hablar acerca del talamana, ya que él hizo una investigación en noviembre del 2012 acerca de este tema. ¿Cómo se encuentra el licenciado? Muchas gracias por estar con nosotros en Hablemos un Rato. Gracias por la invitación. Estoy muy bien. Licenciado, háblenos acerca de qué es el talamana. El talamana forma parte de las costumbres ancestrales del pueblo Miskito y del pueblo Mayangna, que están ubicados sobre todo en Arraán, el territorio norte de la costa Caribe de Nicaragua. Y se trata de que toda persona que hace un daño, que comete lo que nosotros podríamos llamar una falta o un delito, ¿verdad?, tiene que pagar de alguna manera por el daño cometido. Sobre todo quedó en cierto momento referido a lo que llamamos deudas de sangre. No llega al punto, ¿verdad?, de la tradición judaica, ¿verdad?, de ojo por ojo, diente por diente. No, en este caso se trata de que si yo le hacía un daño a alguien, yo tenía que resarcir a su familia o a la persona dañada por el daño que le había provocado. En los últimos años ha ocurrido sí un fenómeno con el talamana. Ya cuando se refiere a esos delitos de sangre, se está refiriendo cada vez más insistentemente a abuso sexual y a violaciones sexuales, y siendo las principales víctimas niñas. Entonces, en la medida que se han venido modernizando el sistema legal, el sistema penal de Nicaragua, entonces los huitas han venido refiriendo más diferentes tipos de delitos, sobre todo los que se consideran graves. ¿Cómo afecta en particular los derechos de las niñas esta práctica? En este caso hay una violación absoluta de los derechos de esta niña. Primero porque ha sido víctima de un delito por alguien que usualmente es cercano a su familia o a su entorno. En segundo lugar, porque no hay acceso a la justicia. En tercer lugar, porque el acceso a la justicia que tiene, que es el huita, no sanciona a la persona que la ha abusado, sino que solamente resarce materialmente lo que considera que la familia podría o debería recibir por ese daño cometido. Entonces, los niveles de impunidad son altísimos. Licenciado, ahora cuéntenos, ¿se puede cambiar esta realidad y qué podemos hacer para cambiarla? Claro que sí, claro que sí. Se necesita invertir muchísimo en niñez y sobre todo en mujeres, porque del otro lado está una costumbre, ¿verdad?, muy machista, en la cual la mujer está subordinada al hombre. La señora no es un par del señor, la niña siempre está debajo de sus hermanos. Si el hombre de la casa no está, el hijo mayor predomina por encima de todos los demás. Entonces, este tipo de cuestiones que están tan arraigadas afectan la manera como se entiende el fenómeno de la violencia y particularmente el fenómeno de la violencia sexual. En la costumbre indígena, Miskita y Mayangna, si una niña puede cargarse un balde con agua y caminar con él, si puede limpiar la casa, si puede cuidar a sus hermanos, si puede hacer tortillas, si puede cocinar los frijoles, y si ya ha sangrado, entonces puede tener hombre. ¿A quiénes les corresponde actuar para cambiar esta realidad de nuestro país? Les compete a los medios de comunicación, le compete al Estado, le compete a los gobiernos, al nacional, al regional, al municipal, le compete a las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y particularmente por los derechos humanos de las mujeres. Le compete a la gente que hace investigación para hacer un tipo de investigación que ofrezca más pistas, más luces, que nos permitan revertir esta situación que ha empeorado en los últimos 30 años. Entonces, en síntesis, se requiere de una política regional y, si es posible, nacional, que requiere recursos, requiere proyectos, requiere mucha educación para que se entiendan las cuestiones de otra manera y que la violencia no se siga tratando como hasta ahora, que lo que ha hecho es nada más observar casi como una situación normal que las niñas sean violadas o abusadas. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado en esta entrevista, por habernos brindado esta información importante acerca del talamana. Mucha gente no sabía acerca de esta información, no sabía qué era el talamana. Esperamos les haya servido esta información
para que conozcan un poco acerca de lo que sucede en nuestro país y cómo estas costumbres que se han llevado durante mucho tiempo, estas costumbres de que actualmente siguen afectando a las niñas en nuestro país, de que todos nos eduquemos y que es labor de todos, de los medios de comunicación, como nos decía el licenciado, es labor de todo esta educación hacia las culturas de esos sectores para que podamos cambiar estas realidades y que las niñas sean respetadas y sean respetados sus derechos. Con esta entrevista finalizamos el programa del día de hoy. Hemos visto las diferentes formas de discriminación y violencia que viven las niñas a nivel mundial y cómo esta problemática afecta en nuestro país por medio de las diferentes historias que les presentamos hoy sábado. Así es, Catherine, definitivamente que es imposible no sentir nada ante las historias que hemos visto en el programa del día de hoy, ya que es la realidad que vivimos, es el mundo en el que nos encontramos, es nuestro país el que pasa por todas estas situaciones de violencia. Y para hacer un alto a toda la violencia que viven las niñas a nivel mundial y en nuestro país, es necesario que nos informemos de cómo prevenirla. De este tema hablaremos mañana. Y para opiniones y comentarios, recuerde que nos puede buscar en nuestra página de Facebook, escribirnos a nuestro correo electrónico o buscarnos en nuestro canal de YouTube. Se despide Andrea Carballo. Y Catherine Estrada, no se olvide de sintonizarnos mañana a las 11:30 de la mañana por Canal 10.